Le doy muchas gracias al Señor porque Él es bueno con nosotros. Hermanos, hoy es uno de esos temas que son fuertes. Pues cuando no van a decir, ¿verdad? Pero, hermano, tiene una gran enseñanza, créalo, hermanos. Tiene una gran enseñanza porque es una parábola del Señor, ¿ok? Así que vamos, serie de las aflicciones en la Biblia, tema número 23, y es la aflicción del siervo malo y negligente. Ok, acompáñame a Mateo capítulo 25, versículo 26. Mateo capítulo 25, versículo 26. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, venimos delante de ti. Gracias por la vida, la salvación, la salud, las fuerzas, las habilidades, todo lo que nos das para poder subsistir, Señor. En esa mañana venimos con un corazón, Señor, dispuesto a alabarte, a adorarte, a convivir, pero también a escuchar tu palabra. Señor, yo te pido que verdaderamente podamos prestar un oído sensible, Señor, que no solamente miremos quizás las partes duras, difíciles, o que hay cosas que van a hablar de nosotros, porque pues para eso es la enseñanza, que no cerremos el corazón, Señor. Al contrario, que podamos abrir nuestro corazón, recibir tu palabra, porque es más sencillo escuchar una predicación dura que verte cara a cara a ti, reclamándonos lo que no hicimos bien, Señor. Así que yo oro que podamos tomar esta enseñanza con humildad, que podamos recibirla y no solamente eso, sino ponerla en práctica, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén. Ok, hermanos. Queridos hermanos, miren, no es fácil cumplir con nuestras responsabilidades como cristianos, ok. Todos tenemos responsabilidades como cristianos, ¿verdad? Cristianos, esposos, padres, trabajadores, ¿verdad? No es fácil, hermano. Pero ¿sabe qué? Es más difícil cumplir con nuestras responsabilidades como servidores, ¿verdad? Los que tienen algún servicio en la iglesia, porque aparte de cumplir con eso, tenemos que cumplir con un servicio en la iglesia. No es fácil, hermano. No es fácil, la verdad. Pero escuchen, son peores las consecuencias de no cumplir como cristianos o servidores, porque nuestro Dios nos ha dado todo para seguirle y para servirle. Él nos ha prestado la capacidad para servirle y nos ha dejado a su Espíritu Santo para darnos las fuerzas para seguir adelante y cumplir con la tarea que Él nos ha dejado. Pues hoy vamos a aprender de una historia de la Biblia donde nos habla precisamente de esto. Y es mi oración, hermanos, que Dios nos enseñe y de aquí en adelante nuestra vida sea como un olor fragante ante su presencia. Muy bien. Ok, hermanos, quiero hablar poquito, nos vamos a basar esta enseñanza en la parábola, ¿verdad?, de Mateo capítulo 25, del versículo 14 al 30. Se le conoce como la parábola del siervo malvado o la parábola de los talentos también, ¿ok? Entonces, quiero hablar un poquito del contexto porque es bien importante. Miren, acuérdense que el contexto es lo que viene antes, ¿no? O después, pero en este caso vamos a hablar antes. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando esto, Él acababa de regañar a todos los fariseos. ¿Se acuerdan de los ayes? En el capítulo 23 de Mateo. Y de ahí en adelante, nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar de la venida del Hijo del Hombre, o sea, de cómo iba a estar el tiempo y que Él quería que la gente, cómo quería Él que lo esperara. Aunque Él todavía no se había ido, Él empezó a hablar de eso. Y bueno, eso quiero que podamos notarlo. Y hoy vamos a aprender de una parábola. Para los que no saben qué es una parábola, es una ilustración, así bien sencillo, hermanos. Es una ilustración de algo cotidiano para enseñar un principio espiritual. ¿Ok? Eso significa una parábola. ¿Ok? Entonces, ahora es muy importante notar que esta parábola, una vez más, si usted lee el capítulo 24, capítulo 25,
el tema de nuestro Señor Jesucristo habla de las vírgenes, de la venida del Hijo del Hombre, habla del tiempo donde Jesús regresará, ¿ok? Y es lo que se está tratando. Entonces es muy importante entender el enfoque que tiene esta parábola para poder entender qué tema está tratando Jesús. Así que hoy aprenderemos cuál debe de ser la actitud de los cristianos en el servicio a Dios, en la casa, ¿verdad? En el trabajo, en la iglesia, antes de que Cristo regrese. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Ahorita estamos en el tiempo antes de que Cristo regrese, sí o no? Entonces, esta palabra es perfecta para nosotros, hermanos. Y también vamos a ver qué es lo que Jesús condena. ¿Cuál es la actitud que Jesús condena, ¿verdad? Cuando Él regrese. Para que por medio de la palabra de Dios dejemos de gastar nuestras energías, hermanos, y tiempo donde Jesús no quiere que lo hagamos. Y hacerlo donde Él quiere que sí gastemos nuestro tiempo. Ok, ya con esta breve explicación, ahora sí vamos a entrar. Vamos a ver 5 puntos principales en esta parábola, hermanos. Entonces, el primer punto, ¿verdad? O el primer encabezado es la tarea de todo cristiano. La tarea de todo cristiano. Y vamos a leer ahí Mateo capítulo 25, versículo 14 al versículo 15. Vamos a leer esos dos solamente ahorita. La tarea de todo cristiano, ¿ok? Dice la palabra de Dios. Jesús empieza a decir, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Miren, hermanos, esta hermosa parábola es fuerte, la verdad, para todo cristiano, pues en ella nos muestra en qué debemos, ¿verdad?, de enfocarnos. Por eso tenemos que prestar mucha atención, ¿verdad? Miren, lo que estamos viendo aquí, hermanos, en estos 2 versículos, Jesús está hablando de Él. Él es el hombre que se fue al cielo y al irse dejó una tarea para todos. Él nos entregó dones, fuerzas, cuando vino el Espíritu Santo, con la intención de que ejerzamos esos dones en la iglesia, ¿verdad? Y que en verdad trabajemos para Él. ¿Para quién? Para el reino de Dios. Pero vamos a ver estos versículos, estos 2 versículos, con otras palabras que Jesús dijo lo mismo, ¿ok? Y lo vamos a entender mejor. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Fíjense, Mateo 25, 14 y 15 que ya leímos, es lo mismo, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a entender más directo, porque es lo mismo lo que dijo Jesús ahí. Mateo 28, 19, 20, ¿verdad? Todos lo conocemos y dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, eso es lo mismo, hermanos, que quiso decir Jesús en los primeros 2 versículos, pero aquí lo vamos a entender o lo entendemos mejor. Hermanos, muchos pensamos que Jesús se fue y que la gran comisión solo era para los apóstoles o para los otros discípulos del Señor, pero no es así, hermanos. La gran comisión es para todos aquellos que son hijos de Dios. Todos tenemos talentos, aunque sea uno, diga conmigo, aunque sea uno, pero todos tenemos, hermanos, todos tenemos. Todos los cristianos tienen al Espíritu Santo. ¿Y para qué creen, hermanos, que Dios nos lo dio, ¿verdad? Ese talento. ¿Para qué? ¿Para presumirlo? ¿Para obtener dinero por él? Pues unos sí lo hacen, pero ese no es el propósito, hermano. Para enorgullecernos de que yo toco bien, de que yo predico bien, de que yo sirvo bien. No, ese es el propósito, hermano. Nuestro Dios derramó dones a su iglesia para que se operen, se ejerzan dentro y fuera de la iglesia. Ahora, ¿cuáles son? Vamos aquí una breve lista así nomás y lo voy a explicar, ¿no? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 10, ¿verdad? 4 al 10. No vamos a entrar de uno por uno, no tengo ese tiempo ahorita, pero
Yo lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, para que usted vea un poquito más de lo que Dios nos dio. Miren, 1 Corintios 12:4 dice: hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo Espíritu, el Espíritu Santo, ¿ok? Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos, ¿verdad? El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. A uno le da la habilidad de hablar con palabras de sabiduría. Fíjense lo que dice aquí, hermano. Con palabras de sabiduría. El mismo Espíritu le da a otro la habilidad de hablar con conocimiento, ¿verdad? Aquí lo que está hablando, hermanos, es el don de la enseñanza, ¿ok? Por ejemplo, yo ahorita como predicador estoy, pero también está el don de maestro, ¿no? Lo que hace nuestro hermano Chuy cuando, ¿verdad?, da una clase. Lo que hacen las hermanas que dan clases con los niños, ese es el don de maestro. El que predica, hermanos, Dios nos da ese don, ¿verdad?, para poder hablar palabras de ¿qué? De sabiduría. Muy bien, versículo 9 dice: y a otro la fe, a otro le da fe. Ese mismo Espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos. Aquí, hermanos, quiero aclarar que fe es una fe madura, ¿ok? Eso significa, porque no es de que Dios le da fe a uno sí o uno no. Significa de una fe madura que cree en la Biblia, ¿verdad? Que cree lo que dice la palabra, no a su alrededor, que anda todo. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo decía, hombre de qué? De poca fe. O sea, ya tenía la fe, pero le faltaba madurar. A eso se refiere ahí en eso. Ahora, no es la fe para salvación, hermano, porque, bueno, Dios la da a todo aquel que se acerque a Él sinceramente, ¿ok? A otros, sanar enfermos, hermanos. Este es un don que viene de parte de Dios. Y escuchen aquí lo que sí tenemos que entender, que Dios permite que pase cuando Él quiere, ¿ok? Pero hay personas que Dios se manifiesta en eso, está bien, pero no es, o sea, yo no puedo decir, yo es mi don irme a sanar, o sea, no, hermano, porque cualquier persona puede orar por una persona y puede recibir un milagro, va a dar una sanidad, porque es Dios, ¿me entienden? Tenemos que entender eso, porque a veces ahí al que no se entiende, pues yo nunca he visto al hermano que tiene el don de sanidad en los hospitales, allá debe de andar, no, anda haciendo campañas, cobrando entradas, no, pues óyeme, eso no, ¿verdad? Eso no es correcto. Pero en fin, ok, dice, a otro el hacer milagros, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué fue un milagro que podemos nosotros ver? ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo convirtió, ¿verdad? En 5 panes y 2 pececitos, hizo que comiera mucha gente, ¿verdad? El profeta hizo que la harina no escaseara, o sea, ese tipo de cosas, mira, cosas sobrenaturales, hermanos, ¿ok? Dice, a otros de profetizar. Ok, aquí tengo que ir diciendo porque no, es muy importante decir esto, hermano. Aquí cuando habla de profetizar, no quiere decir que se levante un hermano, va a decir, pastor, yo tengo una palabra de parte de Dios. Entonces, pues, siempre tenemos que tener cuidado de lo que va a decir, ¿verdad? Yo primeramente, si yo miro que es una persona que no viene a la iglesia, no se somete si es casada una mujer, no se somete a su esposo, ¿verdad? Es un rebelde, yo no lo dejo que participe. Si es un hermano que maltrata a su esposa, que no tiene a sus hijos en sujeción, en honestidad, y que yo no lo dejo que participe, porque Dios no puede usar un rebelde. ¿Está entendiendo eso? Entonces, eso tenemos que ver. Ahora, lo otro, la profecía que dice aquí la Biblia, hermanos, no es decir, ¡ay, viene un terremoto! No, hermano, déjaselo eso a los de la televisión. No, hermano, o sea, no es meter miedo. La palabra de profecía se usa mucho. Si no sé si ustedes conocen al pastor Adrián Hernández de Casa de Oración ahí en Guadalajara. Es un hombre que tiene el don de la profecía y sube y habla la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Ese don está vigente. Hay otras personas que dicen que, bueno, ya no me voy a meter en eso, pero que dice, yo soy tu Dios que te llamó, etcétera. O sea, eso es palabra, eso es profecía. ¿Me está entendiendo? Eso, hermano, pero no decir, Dios te dice que tú vas a hacer nada, por favor, hermano, o sea, no, tenga cuidado con eso. Y eso se hace en muchas iglesias, hermano, porque son tristemente iglesias emocionales. No, pues a quien no le cae bien que te digan, tú te vas a sacar un carro del año, no, pues hasta yo tiemblo, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Hermano, la profecía, escuchen, usted vaya hacia el Antiguo Testamento, la profecía de parte de Dios era dura, ¿sí o no? Gracias, hermano.
¿Está entendiendo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces no entendemos eso. O otro don de profecía es ese, ¿verdad? Por ejemplo, alguien se te acerca y te dice una palabra de parte de Dios, que ese hermano no conocía nada de ti y él te la dice. ¿Sí me entiendes? Eso es algo. Eso es, ay, o sea, ¿me entienden? Pero no se usa, hermano, fuera del contexto de la iglesia. Por eso de andar haciendo campañas, escuchen, hermano, y andar haciendo profecías no es bíblico. Porque el apóstol Pablo lo enseñó, que es dentro de la iglesia. ¿Sí está entendiendo? Y yo no estoy moviéndole nada, pero yo quiero que entienda eso. Muy bien. Eso es profetizar. Ya no hay nueva profecía. Todo está escrito, hermano. Es recitar la Biblia, hermano, y dar palabra conforme lo que está escrito. No nada nuevo. Muy bien. Dice, fíjense, luego dice en el 10, a otros el poder de reconocer a los espíritus buenos y a los espíritus malos, o es el don de discernimiento, ¿ok? Por ejemplo, hermano, le voy a poner un ejemplo. En caso de oración ahí en Guadalajara, de cualquier persona, pero yo le voy a poner un ejemplo nomás. Dice que una vez estaba el pastor Chuy ahí predicando y que estaba una mujer muy extraña ahí sentada. Y que entonces el Espíritu Santo le dijo, ella le mueve a las cartas ahí, o sea, hacía cosas pues. Entonces que el pastor Chuy pues le dijo, ¿sabes qué? Pues vayan y qué, porque no va con una buena intención. Y resulta que el pastor Chuy no conocía a esa mujer, y sí, era una mujer que no sé qué andaba haciendo ahí, pues para pues cosas negativas y eso porque sí existe el mal, ¿me entienden? Entonces eso, hermano, o sea, el discernimiento, eso es un don que Dios le da, hermano, a las personas. Como les digo, por ejemplo, a mí me tocó algunas ocasiones nomás, o sea, te digo, y pues es porque Dios así lo permite. Digo que una vez estaba platicando con alguien y yo no lo conocía a él, era la primera vez que lo conocía, y el Espíritu Santo me dijo, ellos andan fornicando. Entonces yo me quedé así, le dije, Señor, sí. Entonces me dijo, no, que pastor, quiero que nos ayude, mire, tenemos un ministerio ahí, que no sé qué, un ministerio, ¿no? Entonces yo le dije, a ver, espérame, le dije, ¿tú estás cometiendo fornicación con esta mujer? Y se me quedó viendo, no te voy a ayudar, le dije, hasta que tú no hagas las cosas bien. Sométete, le dije, haz las cosas bien y al tiempo vemos. Y bueno, nunca quiso, pero en fin, a lo que voy. Yo no conocía a esa persona, ¿sí me entiende? No es adivinación. Ahí tenga mucho cuidado porque mucha gente dice, no es que yo adivine. No. El Espíritu Santo habla. Y así, hermanos, en ciertas cosas el Espíritu Santo nos muestra cosas y, ay, Señor, ¿verdad? Pero no es algo para gloriarnos porque es del Señor. Y se usa para la iglesia. ¿Está entendiendo eso, hermano? No para otra cosa. Es muy diferente a decir, hermano, y luego lo hacemos jugando, ¿no? Pero quiero explicar esto. Yo saludo a los hermanos y me les quedo viendo, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? Pero es muy diferente a decir, no, hermano, yo percibo que no andas bien. Oye, espérame, hermano, vuelta al mercado. O sea, no es así, hermano, ten cuidado, ¿verdad? O sea, digo, nosotros jugamos, ¿entiende? Pero no es de que yo siento, percibo, no, porque pues si fuera por las emociones, hermano, imagínate, ¿no? Es un don de Dios que tenemos que, ¿verdad? Trabajarlo cuando Él no lo diga, como Él no lo diga, porque es para beneficio de ¿qué? De la iglesia. Para eso son los dones, ¿ok? Ahora miren, aquí hay otro que mucha gente no quiere creer y está bien, dice, a otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas. Escuchen. Ahora, ya sabemos, hermanos, que tristemente muchos de nuestros hermanos en diferentes iglesias usan esto de una manera descontrolada, que más adelante, le digo, no es mi tema, pero quiero decir rápidamente que más adelante el apóstol Pablo dice, no, a ver, uno habla en lenguas, otro interpreta, y si no, callen, ¿sí o no? Entonces uno sube que que empiezan, y hermano, eso yo no me estoy burlando, por si acaso, pero eso no son un don de lenguas. Yo, por ejemplo, yo les puedo decir, Dios a mí me bautizó con el don de lenguas. Si usted me ha escuchado aquí, pero yo oro en lenguas en mi casa. Y es una lengua, no es una tararear, no es que yo tararé algo, no, hermano. No sé qué lenguaje será, pero yo sé que es algo diferente y fluido y no es la traca la matraca. Eso no es, hermano. ¿Me entiende? Pues hermano, de hecho eso es una ofensa a Dios, en serio, Eso es una ofensa a Dios, usurpar los dones de Dios y andar haciendo cosas en emociones, hermano. Hay que tener tanto cuidado de eso, hermano, ¿verdad? Pero, en fin, gracias a Dios aquí no se manifiesta eso, ¿no? Entonces, fíjense, pero a otros, dice, le da la habilidad de interpretarlas. ¿Cuántos han visto algunos que ha subido la esposa del pastor Sergio Dueñas? Se llama Lupita de Dueñas.
Dios le ha dado el don de lenguas. Y cuando la hermana sube y habla, tú te das cuenta, hermano, que no es saca la bazuca y vente para acá y vamos al tianguis, no es nada de eso. Es una lengua extraña, hermano. Tú te das cuenta cuando es un idioma, ¿sí me entienden? A cuando es otra cosa. Y se sube la hermana y el pastor Sergio Dueñas tiene el don de interpretación de lenguas. Entonces nunca se sube alguien a hacer el descontrol. Se sube ella y luego se sube el pastor Sergio Dueñas a interpretar lo que la hermana dijo. Eso es correcto, hermano. Se está usando el don de lenguas correctamente. No, pastor, es que eso ya cesó. Bueno, no voy a ponerme a alegar eso, hermano. Lo único que sí te voy a poder decir, que yo le tengo tanto temor a Dios de decir qué ha cesado y qué no ha cesado. Yo no tengo la autoridad para decir eso, porque el único que puede decir eso es el Señor Jesucristo, ¿sí o no? Nosotros somos, por más teolólogos que nos creamos, ¿cómo podemos sacar esa cuenta, hermano? Pero pues en fin, ¿verdad? Entonces, ok, hermano, eso es rápido, ¿no? Lo que dije. Todo esto lo hace un solo espíritu, por eso todo viene del espíritu, un solo espíritu, y Él lo decide. Y Él decide lo que le da a cada cual, dice la palabra de Dios para todos. ¿Ok? Bueno, hermano, rápido. Esos son los dones que Dios dejó para que operen dentro y fuera de la iglesia, con orden y siempre, siempre para la gloria de Dios. Pero recordemos que es cuando Dios lo decide. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿creen ustedes que Dios nos dejó estas habilidades, verdad? Muchos son muy buenos, hermanos, para servir. Bueno, eso se lo ha dado Dios, para que se haga con temor a Dios. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta que es un don de parte de Dios? Porque mira, a veces confundimos, y yo quiero terminar ya con esto nada más. A veces vemos personas acomedidas y pensamos que ese es un don de Dios. No, ¿sabes cuándo es un don de Dios? Cuando tú haces las cosas para Dios sin renegar. Y que, ay, otra vez me pusieron a hacer eso. Eso no es de donde tú te estás acomediendo. Y qué bueno que lo hagas, pero no es un don de Dios. Pero cuando tú verdaderamente te preparas, oras y dices, Señor, hoy voy a abrir la puerta. Quiero tener mi mejor cara, Señor. Quiero recibir a los hermanos para bien. Señor, voy a trapear aquí. Señor, voy a enseñar a los niños, voy a predicar todo. Pero si tú, hermano, lo haces renegando, ese no es un don de Dios. Es que tú eres muy acomedido en tu casa o allá, es tu personalidad y la quieres meter a la iglesia. Déjame decirte que Dios no quiere acomedidos. Dios quiere usarnos, claro, pero usarnos de la manera correcta. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Porque a veces se confunde. Ah, ya viste, es bien movido ese hermano. Sí, pero tú no sabes cómo anda renegando. ¿Está entendiendo eso? Entonces, eso tenemos que cuidar, hermano. Muy bien. Para que no poner a servir a alguien que no sea su tiempo y después destruyas a una familia, como ha pasado en muchas iglesias. Entonces hay que cuidar eso. Muy bien. Entonces, hermanos, es dado por Dios para que se haga con temor a Dios. ¿Se acuerdan los requisitos de los primeros servidores que la iglesia primitiva los llamó? ¿Se acuerdan cómo dijo? A ver, busque entre ustedes varones de buen testimonio, llenos de ¿qué? Sabiduría. No dijo acomedidos, que no dijo eso. Por eso cada servidor, hermano, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Necesitamos sabiduría, hermanos, para servir a Dios. Ay, hermano, hasta para abrir la puerta, para barrer, porque a veces los hermanos están ensaye, pisan ahí donde no deben de pisar, no dejan ni barrer ni trapear. Y sabiduría, hermano, como decía el hermano Pablo Hunter, ¿verdad? Muy bien, ¿estamos entendiendo? Sabiduría no es de otra cosa. Todo lo que tú hagas, hermano, es para Dios, no es para casa de oración, no es para el pastor Julio, es para Dios. Si tú sirves a tus hermanos, sirves a Dios. Si yo sirvo a mi esposa, a mis hijos, sirvo a Dios. Si tú sirves a tu trabajo, sirves a Dios. ¿Estamos entendiendo? Ahora, hermano, yo te pregunto, ¿tú ya sabes cuál es el área de servicio que Dios ha confiado? A lo mejor eres maestro, a lo mejor eres predicador. Aquí la pregunta es, escuchen, estos son para lo que ya están sirviendo. Aquí la pregunta es, ¿qué has hecho con ese don? ¿Lo haces cuando todo se te acomoda? ¿Lo haces cuando puedes? ¿Únicamente? Pues más adelante Jesús nos enseñará, hermanos, algo que ahora el Señor pueda sembrar, hermanos, en nuestro corazón para que cambie nuestra manera de servir. Dile a tu hermano, no es cuando tú puedas. Bien serios, ¿verdad? Y que podamos verdaderamente servir siempre, hermanos,
para entregar buenas cuentas a Dios. Ahora, tú, varón o ama de casa, que quizás no estás sirviendo ahorita aquí y no has descubierto cuál es tu don, bueno, yo te lo digo de parte de Dios y con temor, no vas a tardar en que Dios descubra qué quiere que tú hagas para Él, conforme a su voluntad. Pero claro, primeramente nosotros tenemos que ser buenos cristianos, esposos, padres, hijos, servidores, etcétera, etcétera. Para que Dios nos pueda usar necesitamos primero cumplir eso. Amén. Muy bien. Para poder agradar a Dios. Entonces, ya con eso, si tú dices, no, yo no sé, no tengo don, no, pues ya con eso es la tarea de toda nuestra vida. No es que tú no conoces a mi esposa, a mi esposo, no lo conozco, pero sí conozco a Cristo y dice que debemos de someternos las hermanas al esposo como el Señor, y que el esposo debe de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Con eso no necesito yo conocer a tu esposo o a tu esposa. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Muy bien, ok, entonces, ya con eso de cumplir como cristianos tenemos mucho, hermanos. Así que cuando ya te llame a servir, tienes que entender esto, que aparte de hacer eso, vas a tener que servir ahora más para la iglesia. Y si no entiendes esto, hermano, si no entiendes esto, pues serás como muchos que su vida familiar y laboral, al no manejarlo bien, van a estorbar para el servicio a Dios. Y ahí vienen los problemas. Es por eso que se debe de pensar bien al servir a Dios, porque, hermanos, una vez más, entiéndelo por favor, no es cuando puedas y cuando todo se te acomode, es cuando Dios me lo demande. ¿Estamos entendiendo? Yo sé que no iba a haber amenes, pero yo sí entiendo. ¿Estamos entendiendo? Punto número 2, la actitud de un cristiano responsable. Mateo 25, versículo 16. Mateo 25, 16 y 17. La actitud de un cristiano responsable. Dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Así que el que había recibido 2 ganó también otros 2. Bueno, aquí podemos ver, hermanos, 2 clases de cristianos. Y escuchen esto, hermanos, aquí es muy importante notar que Dios conoce nuestras capacidades. Hermano, Él no nos va a dar más trabajo del que Él sabe que podemos hacer. Dile a tu hermano, Dios no se equivoca. Y podemos hacer, hermano, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Miren, aquí miramos que uno tiene 5 talentos y otro tiene 2. Hermanos, escúchame por favor, y esto debes de agarrar paz. No todos somos iguales, hermano. Somos distintos. Entender esto nos ayudará a trabajar para Dios sin resentimientos, hermanos, y sin envidias. Así como lo explicó el apóstol Pablo, miren, Primera de Corintios 12, 29. Fíjenselo como él lo explicó para que podamos entender. Primera de Corintios 12, 29 y 30. Fíjense cómo dice ahí la palabra de Dios. Dice, no todos son apóstoles, ¿verdad que no todos son apóstoles? No todos son profetas, ni todos son maestros, no todos pueden hacer milagros, ni todos tienen el don de sanar a los enfermos. No todos pueden hablar en lenguas, ni todos pueden interpretarlas. Si ven, hermanos, Dios nos ha dado algo a cada quien. Y aquí, hermano, cuando no se entiende esto, ¿qué pasa? Andamos envidiando a los demás, ¿sí o no? Y eso no es correcto. Ay, es que él predica mejor. Ay, es que enseña mejor. Ay, es que ese hermano sirve mejor. Es que aquella iglesia es mejor. Es que aquel predicador es mejor, ¿verdad? Por eso subo las predicaciones de todos los demás menos de mi iglesia. No, eso no, ¿verdad? Entonces, ¿estamos entendiendo? La verdad, hermanos, uno se da cuenta cuando el corazón de los que están aquí en la iglesia no está en su casa. Hermano, tenemos mucho alimento que tenemos que comerlo. Usted, cuando come en su casa, ¿se come 2 cucharadas y se va a la casa de la vecina para comer? A ver, dígame, ¿por qué no? Pues no es normal. Entonces coma la enseñanza de la iglesia, ya que se llene, vaya y busque otra. ¿Está entendiendo, hermanos? Les voy a poner un espejo, para que vean. Hermano, pero seguimos orando, hermano, porque nosotros nos damos cuenta de eso y teniendo paciencia, hermano, porque a eso somos llamados. Como bien dijo alguien, hermanos, la mejor iglesia es a la que yo no asisto.
El mejor pastor es el que yo no tengo. ¿Sabían, hermanos, que hay hermanos, escuchen, que ni los conocen, ni oran por ustedes? Así como yo, hermano, ¿verdad? Yo hablando de yo tengo pastores, hermanos. Yo tengo pastores que los conozco, que oran por mí, que oran por la iglesia. Yo los sigo, hermano, porque sé de su preocupación por mí. No, pero imagínate andar siguiendo al hermano allá de Colombia, que no sé ni quién es y que ni sabe si existo. No, o sea, ¿sí me entienden? Y yo tengo pastores, hermanos, que están a mi cuidado, hermano, que oran por mí, que están al pendiente de mí, de mi familia, de la congregación. Y saben, yo soy agradecido con ellos, porque quitan una parte de su vida, porque su vida es el tiempo, ¿verdad? Para orar por mí, por la familia, por ustedes, hermano. ¿Está entendiendo? Y saben, hermano, eso se llama gratitud. Digo, no les ando diciendo, gracias, pastor. No, pues o sea, no, claro que no. Pero siempre, Señor, gracias por esos, ¿verdad? Hermano, una característica de un buen cristiano, hermano, es esta, hermano, que trabaja en lo que Dios ya te ha dado. Si vieron, el que tuvo 5, pues trabajó y ganó otros 5. El que tuvo 2 trabajó y le dio otros 2. ¿Verdad? ¿Conforme qué? La personalidad de cada uno. Así que, hermano, escúchame, no te sientas mal si tú no tienes muchas habilidades como el hermano de enseguida. Eso no le importa a Dios. Lo que le importa a Dios es que lo que Él te ha confiado, lo hagas bien, lo trabajes para Él. Y va a haber otro que le va a dar más. Gloria a Dios por eso. ¿Está entendiendo, hermano? Entender eso nos va a ayudar a no tener envidias, a no andar haciendo nada de eso, sino estar contentos con lo que Dios nos ha prestado y trabajar en ello, hermano. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Lo que nos toque hacer, mucho o poco, pero hagámoslo bien para la gloria de Dios. Amén. Punto número 3, la actitud de un cristiano negligente. La actitud de un cristiano negligente. Mateo 25, 18. Ok, vamos a ver cuál es la actitud de un cristiano negligente. Mateo 25, 18 dice, ya vimos que los otros sí trabajaron, dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, ¿verdad? Esto, hermanos, es lo que no tenemos que hacer. No debemos de dejar de trabajar para Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces podemos pensar que somos tan insignificantes y pensamos que no somos importantes para Dios, o porque Dios no nos dio aquel talento que nosotros queremos. Es que yo quiero cantar, pero te subes y alabanzas al Señor. No, pues no es tu lugar, hermano. Pero ¿qué tienes si tú no sirves aquí en el área de la administración, en el canto, pero sirves en otra área? ¿Qué tiene? ¿Sí me estamos entendiendo? Tenemos que estar en el lugar donde Dios nos puso. ¿Ok? Y a veces, hermano, no estamos contentos con eso, ¿verdad? Debemos de ser agradecidos con lo que Dios nos dio, hermanos. Él nos confió parte de su obra, ¿se da cuenta usted? Como le dije, a lo mejor usted dice, no, pastor, pero yo ahorita no sirvo. Sí sirves. Usted sirve, hermana, en su casa como esposa. Usted sirve, hermano, como esposo en su casa. Eso es una responsabilidad muy grande como padre, como trabajador, etcétera. Y tenemos que hacer las cosas lo mejor posible. ¿Estamos entendiendo? Es un gran labor esa, hermano. No puede decir usted que no. ¿Ok? Entonces, hermanos, debemos de ser agradecidos con lo que Dios nos confía y trabajar con ese don, con ese talento, con esa labor para Dios y para nuestros hermanos. Aquí también, hermanos, nos habla de despreciar lo que Dios nos ha dado. Y sabe, hermanos, hay muchas formas de despreciar lo que Dios nos ha dado. Una de ellas es esconderlo, ¿ok? Lo que leímos aquí, es decir, no trabajar con ese don.
estar muy ocupado con muchas cosas y no tener el tiempo para ejercer el talento o el don que Dios me ha dado. ¿Ok? Pero otra de las maneras es, hermano, despreciar ese talento es hacerlo cuando yo quiero, cuando yo puedo, cuando todo se me acomode. Hermano, por favor, quiero que entiendas esto, no es así. Jesús dijo, por tanto, id y hacer. Jamás dijo, cuando tú puedas vas a hacerlo. Nunca dijo eso, hermano. Ese es otro evangelio que tú te has construido, que el mundo ha construido. Debemos de estar siempre dispuestos, hermano. Pues no queremos despreciar al Señor, no queremos perder, escúchenme, hermanos, por favor, el poco tiempo que nos queda para dedicarlo a servir a nuestro Dios. Porque saben, amados hermanos, escuchen esto, hermanos, Dios va a venir a pedirnos cuentas. ¿Usted cree que no, hermanos? Le falta leer más la Biblia. Y saben, a Dios nadie lo va a poder engañar, hermano, nadie. Él sabe cuando en verdad no tenemos dinero, cuando en verdad estamos enfermos, pero Él sabe cuando sí puedes y se te hace más cómodo no hacerlo. Él lo sabe todo, amado hermano. Escúchame, por favor, no escondas el don de Dios que te ha dado. Ponlo en funcionamiento, pues créelo, hermano, nos vamos a arrepentir de todo el tiempo que lo desperdiciamos en vez de usarlo, hermano. Ahora dije, ¿verdad?, que el Señor regresará a pedir cuentas. Bueno, pues esto hablaremos en el siguiente punto. El Señor regresará a pedir cuentas. Mateo 25, 19 al 23. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mira, hermanos, si nos damos cuenta de algo, es que Dios no despreció al que tenía 2, ¿verdad que no? No, y hizo 2 más, ni elogió de más al que tenía 5 e hizo 5 más, ¿verdad que no lo hizo? No lo hizo. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué no lo hizo? Porque Dios no nos pide algo que no podamos hacer. Dile a tu hermano, Dios no te pide algo que no puedas hacer. Él nos pide, hermano, de lo que ya nos dio para que lo trabajemos. De eso nos va a pedir cuentas. Por eso, amado hermano, escúchame, trabaja arduo para Dios. Haz crecer lo que Dios te ha entregado. Si eres servicial, gracias a Dios, pues ponte a estudiar ese tema en la Biblia y perfecciónate. Hazlo crecer, hermano. Si eres maestro, predicador, toma cursos de enseñanza, de predicación. Aquí tenemos, hermanos, ya les hemos dicho para darles, ¿verdad? Y yo les digo, hermanos, pues ahí tengo, pídanme. Y algunos, pues yo les mando, ¿verdad? Pero siempre les digo, si no me regresan a mi tarea o si no me vuelven a pedir, yo no los mando. Porque como una vez el pastor Chuy nos enseñaba a los pastores, el mejor consejo es aquel que no se pide. Entonces, si no hay interés, pues yo, ¿me entiendes? Imagínate andar repartiendo cursos a todos y dicen, no, pastor, a mí no. Entonces, nosotros tenemos cursos, hermanos, para que cada ministerio crezca, pero necesita haber ese interés. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Hay mucho material. El que no quiere capacitarse, pues es porque no quiere, hermanos. Porque por la gracia de Dios, hermano, material hay. Hermano, trabaja en hacer crecer tu ministerio. Dar lo mejor, da lo mejor de ti. Y si haces lo mejor de ti, ya verás la recompensa del Señor. Amado hermano, si tú eres una mujer que ama a su esposo, que cuida de tu esposo, hermana, estás sirviendo a Dios. Si tú eres un varón que ama a tu esposa, cuida a tus hijos, estás sirviendo a Dios.
no le hace que no tengas un ministerio. Ese es tu ministerio, porque te digo, cuando Dios te llame al ministerio, vas a tener que seguir haciendo lo mismo en tu casa y aparte servir a la iglesia. ¿Sí? ¿Estás entendiendo, hermano? Entonces, y todos los que quieran capacitar, pues ya saben, aquí están los jueves, hermanos, de teología. No te quedes en casa, ven a aprender, ¿verdad? En verdad, hermanos, yo quiero hacer esta reflexión. En verdad, si Dios viene hoy, ¿qué le dirías, hermano? ¿Qué le dirías de tu servicio a Dios? De lo que Él te confió, ¿qué le entregarías? ¿Cantidades o pretextos? ¿Qué le entregaríamos? No lo sé. No lo sé. ¿Qué le diríamos si el Señor nos dijera, a ver, ¿por qué no hiciste crecer lo que yo te di? Yo te confié eso. ¿Por qué no lo hiciste crecer? ¿Acaso le dirías, no, es que es mi familia, Señor? Ah, es que es mi trabajo, Señor. ¿En verdad, hermano? ¿En verdad? ¿Crees que eso va a ser un pretexto delante de Dios? ¿En verdad? No creo, amado hermano. Por eso, hermano, debemos de entender que si tenemos conflicto familiar o en el trabajo, debemos de orar, de clamar a Dios, y Él nos dará la sabiduría para tomar el mejor camino, hermano. Hay muchos trabajos, hermano. Podemos agarrar otro, ¿verdad? Pero familia no es. No dice, pastor, hay muchas familias, pero no, ya la familia que esa es, ¿verdad? Esa palabra estabas esperando, pues no. Esa no la vas a dejar jamás, hermano. Dios te va a dar la sabiduría. ¿O acaso crees, escúchame, hermano, acaso crees que a Dios se le olvidó que tenías un empleo? ¿O que a Dios se le olvidó que tenías una familia y te dio un servicio para cargarte y para que tu familia y tu trabajo se desmoronara? No, nos hace falta sabiduría, hermano. Porque a veces no queremos tomar decisiones, hermano. Porque no nos gusta, hermano. No nos gusta tomar decisiones porque confiamos más en lo que tenemos que en lo que Dios nos puede dar. Y no estamos dispuestos, hermano, a hacer otra cosa, hermanos. Así que debemos de ser muy sabios, hermanos, y orar porque, escúchame, hermanos, una vez más, Dios nos pedirá cuentas de qué hicimos con lo que Él nos entregó. Hermano, la verdad, que Dios nos ayude, hermanos. Ahora aquí podemos ver, hermano, cómo Dios elogió a estos servidores, ¿verdad? A estos cristianos, ¿verdad? No, yo te entregué a ti tu esposo, tus hijos, voy a poner ese ejemplo, pero mira, tú fuiste fiel a tu esposo, ¿verdad? Todo bien y enseñaste a tus hijos. Entonces al final tú dices, Señor, pues mira, aquí está mi esposo. Me sometí a él, lo amé, lo cuidé, etcétera. Y ahí están mis hijos, los encaminé por el camino tuyo. Buena sierva y fiel. ¿Entiendes? Buena sierva y fiel. Pero aparte llega el otro, no, también, pero mira, Señor, también pues participaba en la limpieza, parte esto, lo otro, y mira, hice crecer eso. Buen siervo y fiel también. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cómo Dios no te va a decir, nomás eso? No, porque Él sabe la capacidad que tú y yo tenemos. Lo que sí nos va a llamar a cuentas es qué es lo que hicimos con lo que Él ya nos dio. ¿Estamos entendiendo, hermano? Hermano, hay que esforzarnos, hermano, por cumplir en todas las áreas. De Dios viene la recompensa, amado hermano. Yo sé que no es fácil, yo sé que es agotador, pero vale la pena servir a Dios, hermanos. Vale la pena. ¿Saben por qué? Porque si algo nos enseñó nuestro Señor es nunca rendirnos, sino dejarlo todo por Él, así como Él lo hizo. Y ese es el ejemplo el que tenemos que seguir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora pasemos, hermanos, a la aflicción del siervo malvado. Mateo 25, 24 y al 30, todos juntos de una vez. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y ciegas donde no sembraste y recojas donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías
debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ay, amado hermano, en serio. Espero en Dios que no nos toque, hermanos, esto a nosotros. Aquí yo no estoy hablando de infierno, o sea, nada de eso, hermano. No se trata del infierno aquí y no es el propósito de la parábola hablar de eso, por eso no lo voy a mencionar, pero no es el infierno. Hermano, espero en Dios, en serio, no nos toque esto a nosotros, hermanos. Que en verdad entendamos la gravedad de no dejar, hermanos, de no dejar de no conformarnos, de no seguir ejerciendo nuestro trabajo para Dios, de no seguir avanzando, hermanos. En verdad, oro al Señor que nos ayude a entender, que se derriben nuestros pretextos, hermano. En serio. ¿Saben por qué? Bueno, porque el tiempo va a pasar, hermano. Escúchame, cada día que dejamos de servir a Dios, dejamos de usar el talento, el don, de perfeccionar lo que Dios nos ha dado. ¿Y saben qué? El día de ahora no vamos a recuperar el día jueves, el día sábado. Ya no lo recuperamos, hermano. Es un día que dejamos pasar la oportunidad de servir a Dios. Ya no podremos recuperarlo, hermano. Por favor, iglesia, dejemos de perder el tiempo. Hay que ponernos serios como cristianos, como esposos, como padres, como trabajadores, como servidores, sin que estas áreas se ahoguen unas a otras, que sea conflicto, no. Porque Dios, escúchame una vez más, no nos dio una responsabilidad para ponernos en aprietos y para que se destruyera nuestra vida. No, hermanos, lo cierto es que Dios quiere estirar nuestra fe, quiere ver hasta dónde Él ha ganado terreno en tu corazón. O hasta dónde le dice, Señor, de aquí yo me encargo. Ándale pues, síguele. Hermano, Él debe de ser el centro de todo. ¿Estamos entendiendo? Él no nos dio esos dones, hermano, para meternos en problemas. No, Él nos dio esos dones para que funciones en sinergia. Todo bien, hermano, todo bien embonado, que todo trabaje bien. No para que se estén peleando. Hermano, si tú tienes un llamado de parte de Dios y te la llevas peleando, hermano, ponte a vender tacos allá afuera, en serio. Y no estoy denigrando el vender tacos, ¿no? O sea, es una buena profesión, pero estoy diciendo, no es tu lugar en el servicio de Dios, hermano. En serio. Ponte a hacer otra cosa. Pero si en verdad quieres aprovechar que Dios te ha llamado a servir, hermano, hazlo con todo tu corazón en tu casa. Hermana, hermano, joven en tu escuela, adulto en tu trabajo, en el servicio a Dios. Si se están peleando, hermanos, nos falta sabiduría para arreglar esos detalles. Hermanos, aquí podemos ver que Dios no acepta pretextos, ¿sí o no? Dios no aceptó pretextos. Es que no puedo, es que no, es que lo otro, es que tuve miedo, dijo él. Pero Dios le dijo, si sabías que yo era así, que te pediría cuentas, ¿por qué no trabajaste? ¿Me explico? Es decir, no hay pretextos, queridos hermanos. Y miren, algo que a veces, hermanos, muchos no entienden es esto. Y como pastor, hermanos, a mí me ha pasado muchas veces. Llegan hermanos y me dicen, pastor, pues gracias, pero aquí le dejo su ministerio, aquí les dejo su ministerio. Y se lo entrego, ya no quiero servir más. Así lo hago para ya no quedar mal. Espérame, hermano, escúchame, el ministerio yo no te lo di, si no fue Dios quien quiere que ejerzas ese don que Él te ha dado. ¿Acaso crees que el no servir en la iglesia porque te sientes muy pesado, porque ya no puedes, con eso te vas a librar de que Dios te llame a cuentas? ¿Tú crees eso? Para nada, al contrario, vas a tener la misma actitud. Es que no puedo, tuve miedo y lo escondo. ¿Estás entendiendo, hermano? No, amado hermano, mira lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame en Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29. Dice, porque irrevocables son los dones
y el llamamiento de Dios. Tú puedes tirar el ministerio, hermano, pero no te vas a librar de darle cuentas a Dios por lo que no hiciste. Acuérdense de lo que hizo Saúl. Llegó un David. Va a llegar otro que haga mejor el trabajo de pastor que yo. Pero yo voy a dar cuentas a Dios, hermano, por no haberlo hecho. ¿Está entendiendo? El trabajo, la obra de Dios no para, hermano, olvídate. Pero Dios nos da el privilegio de servirle nosotros a Él, hermano. ¿Estamos entendiendo? Hermano, no se trata de dejar el ministerio de servicio, se trata de trabajar seriamente en él. No podremos librarnos, hermanos, del llamamiento. Vamos a dar cuentas a Dios. Imagínense, hermano, yo voy a ponerme a mí para no quiero yo, ahí voy a decir, el pastor está tirando, yo me voy a poner a mí. Escúchenme. Imagínense que yo un día me enfade porque puros problemas en la iglesia y que le diga, Señor, ya me hartaron esas ovejas. Dejo el ministerio pastoral, le marco al pastor Francisco, le marco al pastor Carlos, le marco al pastor Chuy y le digo, pastor, ya me cansaron. Hasta aquí está ese ministerio. Ya. ¿Por qué? Porque no me queda tiempo, no tengo tiempo. No tengo los recursos necesarios, tengo 3 hijos en la universidad, no me la acabo con los gastos, hermano. En la iglesia no respetan a mi esposa porque no tiene el don pastoral, no le tienen el mismo respeto como a mí, siendo que ella es mi esposa y los dos somos uno. La misión en Algodones no crece, no tenemos para pagar la renta. Tengo problemas serios en la asistencia de la iglesia. Y bueno, una lista de cosas. ¿Qué creen que me dirían los pastores? Pues es Dios quien te ha llamado, Julio, pero no te puedo obligar. Deja el ministerio, ¿verdad? Y otro va a suplir tu lugar y tú búscate el trabajo de tus sueños. Para lo que Cristo murió, para que prosperaras, búscatelo. Donde ganes lo que nunca has ganado. Donde te superes personalmente. Pero un día, hermanos, ¿ustedes creen que un día delante de Dios, cómo me va a ir? ¿Qué me va a pasar, hermanos, el haber renunciado al don que Dios me confió? Porque las cosas no estaban en óptimas condiciones para que yo pudiera servir, porque ahora tiene que estar todo bien para que yo sirva. Claro que no, hermano, claro que no. Conociendo el carácter de Dios, mirándolo fijamente, el Señor me diría algo que se me vino a la mente. Mi Señor me diría, a ver, hijo mío, ¿acaso crees que las cosas para tus antepasados fueron fáciles? Por ejemplo, Abraham dejó a su tierra y su parentela por servirme. Él estaba en un estatus económico muy bueno y lo dejó todo por seguirme y servirme. Ahora unos dejan de servir a Dios por servir a otras cosas, hermano. Hágame usted el sanjudísimo favor. Dime, me diría el Señor, ¿a Noé le fueron las cosas fáciles? ¿A Noé? Le llamaban loco, se burlaban de él. Era el único que estaba construyendo un arca en un lugar donde ni agua había y no había llovido. ¿Le fueron fáciles? Le fueron fáciles las cosas a Moisés. Él era uno de los herederos a ser faraón. Se acostaba en cama de oro y lo pasé 80 años en el desierto y ni siquiera entró a la tierra prometida. Ay, hermano, se me seca hasta la garganta. Pero dime, ¿cómo me fue a mí, hijo? Yo tuve que dejar mi reino para venir a servirles a ustedes. Y me trataron como el peor asesino de la historia. Pero aún así vine por ustedes. Ahora dime, ¿a mis apóstoles les fue fácil? Después de que yo me fui al cielo, a todos los asesinaron, excepto a Juan. Dime, los cristianos, ¿les era fácil servirme? Los perseguían, los capturaban, los asesinaban, los usaban como lámparas en el palacio de Nerón. Los devoraban los leones. Ahora el Señor termina con esta frase y me dice, ahora dime, hijo mío, a mí,
cuando yo te dije que el servirme a mí te iba a ser fácil. Entonces me dice, vete a Lucas 9:23. Acompáñame a Lucas 9:23. Mira lo que yo te dije, me dijo el Señor. Pensando eso, obviamente, ¿no? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, que todo se le acomode para que no sufra. ¿Eso dice? ¿Cómo dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Juan 16:33. Fíjense lo que dice Juan 16:33. Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién está nuestra paz, hermano? Aunque no tenga trabajo, aunque no tenga dinero, aunque esto, ¿en quién está nuestra paz, hermano? En Jesús. Porque en el mundo, si yo confío en el mundo, hermano, si yo pongo mis ojos en el mundo, voy a estar lleno de ¿qué? De aflicciones. Pero necesitamos confiar a aquel que ha vencido este mundo. Dale un aplauso al Señor, hermano. Hermanos, ¿qué palabras para defensa tuviera yo para justificar mi falta de compromiso y servicio a Dios? Si toda esta lista de cosas horribles, hermanos, les pasaron a nuestros hermanos y nunca dejaron de servir a Dios, parecía que les encantaba que los torturaran esos brothers, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, amados hermanos? No es que escúchame por favor, y yo voy a estar terminando, pero quiero que entienda esto por favor. No es que el pastor Julio obligue a servir o que es muy duro en el trato con los servidores. No, amados hermanos y servidores, no es eso. Solo mi trabajo es demandar lo que nuestro Señor Jesús nos pide de nosotros. Pero aquí, hermano, entro yo. Escúchame, no solo hablo por ustedes, porque esto primeramente es para mí. Yo quiero ser, hermanos, el mejor cristiano, esposo, padre, trabajador, servidor y pastor. ¿Estamos entendiendo, hermano? Los pretextos para Dios no bastarán, porque ninguno puede decir que hemos servido mejor o que se nos pusieron las cosas peores que a la lista que acabo de describir. Levante la mano a alguien que tiene un faraón de patrón. A ver, pues nadie, hermano. Nadie. Y aún así Moisés culminó su servicio, hermano. ¿Entendimos, hermano? Nadie puede decir, no, es que usted no sabe, pastor. Y yo agarro la Biblia así, pues el que no sabe es otro. Porque yo aquí veo, hermanos, sudor, compromiso, amor hacia Cristo. Pero aquí miro pretextos. Eso es lo que yo puedo ver. Hermanos, la verdad es que no queremos pagar el precio, hermanos. Esa es la verdad. Queremos que todo se acomode, para servir. Cuando todo se acomoda es porque Dios abrió la puerta. Y ya después que todo esté bien, ahora sí sirvo. ¿Estamos comprendiendo, hermano? Pues esta parábola de este siervo malvado y negligente nos enseña esto, queridos hermanos. Jamás nos podremos librar de Dios. No porque no quieras compromisos, hermanos, no tendremos culpa. Todos tenemos un talento que Dios nos ha prestado. Y si por pereza o pecado no lo estamos haciendo, un día, hermanos, en serio, un día seremos llamados a cuentas. Y es mi oración que en verdad la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y nos haga hacer cambios para la gloria de Dios y beneficio a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Conclusión y aplicación. Queridos hermanos, sé que es fuerte la palabra, como siempre, yo sé que unos dicen, ¿verdad? Pero escúchame por favor, pero más fuerte será tener al Señor delante de nosotros, pidiéndonos cuentas. Por eso, hermanos, es hoy, la importancia hoy de ser obedientes a su voz, para así cumplir con lo que Dios nos pide.
Y también conocer, hermanos, cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Así que, amado hermano, no cierres tu corazón. Deja que la palabra de Dios penetre tu corazón y que puedas identificar, que podamos identificar en qué áreas estamos mal, hermano, para hacer los cambios necesarios. Yo no sé tú, pero yo tengo mucho que entregar a Dios. Tengo mucho más para que hacer. Tengo mucho trabajo más que no he hecho, que he dejado de hacer y que tengo que hacerlo mejor. Para Dios es mejor hoy reconocerlo, clamar a Dios por su misericordia, hacer los cambios necesarios y seguir adelante, hermano, para que un día, hermanos, un día podamos escuchar: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y no escuchar las siguientes palabras: siervo malvado y negligente. Yo no quiero escuchar eso. Yo no quiero dedicar mi vida a este mundo que se cae a pedazos y cambiarlo por la gloria de servir a mi Jesús. Yo no sé tú, hermano, pero yo no. Así que con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a arrepentirnos de lo que no hemos hecho o de lo que hemos hecho mal y a empezar a hacer las cosas bien para la gloria de Dios y el servicio a nuestros hermanos. Amén. ¿Aprendimos? Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude. Porque no podemos, hermanos, ni podremos hacerlo solos. Cierra tus ojos mientras mis hermanos de la alabanza pasan. Y voy a hacer una oración por todos nosotros, ¿verdad? Porque como les digo, yo estoy aquí. Y también vamos a adorar al Señor para pedirle que nos ayude. Y en serio, hermanos, atendamos a la voz de Dios. Él sabe por qué habla, hermanos. Él sabe. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa tarde, yo sé que es dura tu palabra porque desnuda nuestro corazón, porque nos muestra en qué estamos mal, Señor, y porque no nos deja espacio para presentarte pretextos o excusas. Y esa es tu palabra, Señor. Ya cuando nos molesta o nos duele, es porque algo no está bien en nuestro corazón, Señor. Pero también cuando nos duele es porque reconocemos, Señor, que no estamos haciendo las cosas bien y nos da vergüenza. Nos da vergüenza ver nuestro corazón, cómo somos hoy, Señor. Cómo ha decaído el cristianismo genuino, Señor. Cómo hoy, Señor, vivimos tan a la ligera, pensando que nunca vamos a rendir cuentas, Señor. Cómo hoy tomamos nuestro trabajo como esposo, padres, hijos, servidores, trabajadores tan a la ligera, Señor. Pensando que te hacemos un favor a ti, Señor. Cómo hoy verdaderamente no te servimos a ti con un corazón agradecido, Señor. Pensamos que hacemos favor a la iglesia, Señor, y que ella se tiene que adaptar a lo que yo pueda y cuando yo quiera. Señor, por favor, perdónanos, Señor, la verdad. Porque tu iglesia, Señor, no se puede dividir. Tú eres la iglesia, tú eres el dueño. Como tratamos a la iglesia, te tratamos a ti, Señor. No podemos decir que te alabamos y te adoramos cuando tenemos, Señor, olvidada nuestra iglesia, nuestra congregación, porque tú viniste a morir por tu iglesia, por todos nosotros, Señor. Y es aquí en la iglesia donde vamos a demostrar quiénes somos verdaderamente, Señor. Padre, yo te pido perdón como esposo, como cristiano, como padre, como trabajador, como servidor y como pastor, porque hay muchas cosas que yo no he hecho bien. Hay otras cosas que he dejado de hacer, Señor. Otras por pereza, otras por pecado, otras, Señor, porque a veces pensamos que ya es suficiente, Señor. Que no nos queda tiempo cuando la verdad desperdiciamos el tiempo en otras cosas, Señor. Padre, yo te pido perdón primeramente por mí. Te pido perdón por cada hermano en esta mañana, por cada familia aquí representada, por cada servidor aquí representado, Señor. Para que tú nos perdones, porque no queremos seguir siendo siervos negligentes, Señor, y malos. Queremos ser siervos obedientes, cristianos obedientes. Señor, ayúdanos, por favor, porque solos no podemos, Señor.
Y si tú en esta mañana, esta tarde ya Dios habló a tu corazón, hermano, así con tus manos levantadas reconoce tu maldad, tu pecado. No te justifiques, hermano. No le pongas excusas porque no existe una delante de Dios. Mejor dile: Señor, perdóname. Perdóname porque me he olvidado de servirte como debo de servirte, Señor. He puesto otras cosas primero. Perdóname, dame la sabiduría, Señor. Si tengo, Señor, que hacer cambios en mi vida, Señor, para poder servirte de corazón, ayúdame, guíame para hacerlo, Señor. Pero ya no quiero dejar de hacer y dejar de perfeccionar y dejar de trabajar en el talento, en la obra, en el ministerio que tú me has confiado, Señor. Pero también quizás aquí en esta mañana, hermano, hay personas que pueden estar enfermas, necesitadas de otro trabajo, lo que sea. Levanta tus manos, dile: Señor, a ti no se te pasa nada. Mi cuerpo no ha dado para más. Señor, oro por un milagro de sanidad. Quiero que mi cuerpo no sea un estorbo para servirte, para dedicarte más tiempo en oración, en el estudio de tu palabra, en servicio. Señor, en mi trabajo las cosas no están como yo debería, como deberían de estar. Dame la sabiduría, Señor. Abre otra puerta para un trabajo donde me dé el tiempo para servirte, Señor. Si es tu voluntad, Señor, quita de mí si hay un aferramiento, Señor, a un empleo, Señor, o si hay un temor de no saber qué hacer, Señor, si voy a otro empleo, Señor. Padre, yo oro por eso, Señor. Señor, yo conozco quién eres tú, Señor. Y no quiero hablar de mí, pero lo que sí quiero es darte gracias, porque tú me has mostrado que cuando ponemos primeramente tu reino, Señor, tú abres las puertas y nos pones en el empleo que verdaderamente nos dará el tiempo, Señor. Aunque es difícil ser pastor y tener un trabajo secular, mas no imposible. Pero tú hasta ahorita me has puesto en un lugar, Señor, donde me das la oportunidad, no como yo quisiera, pero puedo, Señor, servirte, Señor. Y eso es por ti, por tu gracia, Señor. Inmerecidamente yo tengo ese empleo, Señor. ¿Hasta cuándo? No lo sé, pero gracias te doy. Y oro por mis hermanos, Señor, que quizás no entiendan este punto. No se trata de dejar a nuestra familia desamparada, claro que no, Señor, pero se trata de confiar en ti y de ver que verdaderamente tú puedes abrir las puertas, Señor. Padre, yo oro, Señor. Oro, Padre, por mis hermanos que te sirven en sus casas. Ayúdalas a ser las mejores esposas, los mejores esposos, los mejores hijos, porque de todo nos llamarás a cuenta, Señor. Y aquellos que ya tenemos un servicio, ayúdanos, Señor, doblemente, porque tenemos que cumplir con todo lo anterior y aparte, Señor, el honor de servirte, Señor. Padre, ayúdanos, danos sabiduría para que todo camine, Señor, correctamente. Ahora, yo sé que jamás nos harás la vida fácil, Señor, pero sí que no intervenga con el servicio que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre, y ayúdanos a escuchar esa voz. Buen siervo y fiel. Pero si no atendemos a tu palabra, Señor, vamos a escuchar esas palabras: siervo malo y negligente. Señor, es un privilegio servirte, Señor, la verdad. Y no somos quién, Señor. Y no mereces tú ni la iglesia estarte dando un servicio, Señor, a medias. No, Señor, ayúdanos, por favor, a tomar las riendas, a hacer cambios para ofrecerte a ti lo mejor, porque tú nos diste lo mejor, Señor.